Imagina que tienes 9 hijos. Los has visto nacer, los has visto dar sus primeros pasos, los has escuchado reír bajo el sol de Santiago de Cuba. Ahora imagina que tú misma, con tus propias palabras, con la convicción grabada en cada hueso de tu cuerpo, les ordenas ir a la guerra. No porque el destino te lo imponga, no porque no tengas elección, sino porque crees, con una certeza que muy pocos seres humanos han sentido en la historia de este mundo, que morir por la libertad de un pueblo vale más que vivir de rodillas en la esclavitud de otro. En las llanuras de Oriente cubano, entre la manigua ardiente y el olor a pólvora de una guerra que duró décadas, una mujer mulata de origen humilde se convirtió en algo que ningún título nobiliario, ningún decreto real, ninguna corona de oro podría haber creado: la conciencia moral de una nación entera. Su esposo cayó. Luego cayó el primero de sus hijos, luego el segundo, luego el tercero. Y ella no huyó, no imploró, no negoció con el dolor ni con el enemigo. Mientras los generales españoles contaban sus victorias en batallas, Mariana Grajales contaba sus muertos y seguía de pie, como si cada pérdida fuera un ladrillo más en los cimientos de la Cuba que todavía no existía, pero que ella ya podía ver con una claridad sobrehumana. Las madres espartanas de la antigua Grecia eran célebres por despedir a sus hijos con una sola frase que resumía toda su filosofía: «Vuelve con tu escudo o sobre él». No había lugar para la cobardía, no había lugar para la rendición. Pues bien, en el siglo XIX, en una isla del Caribe que luchaba por sacudir 300 años de dominación colonial, una madre afrocubana llevó ese principio a un extremo que haría temblar a cualquier guerrero de Esparta. Esta es la historia de Mariana Grajales Coello, la mujer que crió 9 hijos varones para la guerra, que entregó a su esposo y a su familia completa a la causa de la independencia, y que la historia tardó demasiado en llamar por su verdadero nombre: Madre de la Patria. Había sangre en la tierra de Cuba. Era el año 1872, y la manigua oriental ardía bajo el peso de una guerra que ya llevaba años devorando hombres y sueños con igual ferocidad. Antonio Maceo, el hijo mayor de Marcos y Mariana, yacía herido en un improvisado campamento del Ejército Libertador, con la vida colgando de un hilo entre el calor húmedo de la selva cubana y el fragor de combates que no se detenían por heridas ni por llantos. Las mujeres a su alrededor lloraban con ese llanto roto que solo se produce cuando el amor se encuentra frente a frente con la muerte y no sabe qué hacer. Era un momento de quiebre, de esos que definen para siempre a las personas y a los pueblos. Y entonces llegó Mariana Grajales. No llegó con lágrimas ni con el rostro descompuesto por el dolor de quien acaba de ver a su hijo entre la vida y la muerte. Llegó con la mirada fija, los hombros erguidos y una certeza en el pecho que pocos seres humanos han sentido jamás con tanta intensidad. Se acercó a Antonio, lo miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que la historia no olvidaría nunca: «Levántate, que no has venido aquí a descansar». Esa frase no fue una crueldad. Fue, en su forma más pura y más radical, el mayor acto de amor que una madre puede ofrecer: la convicción de que el sacrificio de su hijo tenía un valor que superaba el dolor de cualquier herida y el peso de cualquier lágrima. ¿Qué clase de mujer es capaz de decirle eso a su propio hijo mientras sangra? ¿Qué clase de madre construye su amor no sobre la protección, sino sobre la entrega total a una causa que exige vidas? Para entender a Mariana Grajales, hay que comprender que no era una mujer que hubiera llegado a esa frase por accidente, ni por insensibilidad, ni por la frialdad de quien nunca conoció el amor maternal. Era una mujer que había tomado la decisión más difícil que puede tomar un ser humano: la de poner la libertad de un pueblo por encima de la vida de su propia familia. Y lo había hecho con los ojos completamente abiertos, sabiendo con exactitud brutal el precio que pagaría cada vez que uno de sus hijos cruzara la línea de combate. La historia de las grandes madres de la humanidad está llena de mujeres que aceptaron el sacrificio de sus hijos con resignación, con la tristeza silenciosa de quien no tiene poder para cambiar las decisiones que el destino ya tomó por ellas. Las madres de los soldados romanos que caían en las fronteras del imperio, las madres de los guerreros medievales que partían a cruzadas
de las que nunca regresaban. Las madres rusas que despidieron a sus hijos en las puertas del invierno de 1941 sin saber si los verían volver. Pero hay una figura en la historia antigua que se acerca más a Mariana que ninguna otra: las madres espartanas de la antigua Grecia, que despedían a sus hijos con una sola frase grabada a fuego en la memoria de la civilización occidental. «Vuelve con tu escudo, o sobre él», le decían. No, porque no había término medio entre el honor y la cobardía. En la cultura espartana, una madre que recibiera a un hijo cobarde era una madre deshonrada. Para Mariana Grajales, una madre que no preparara a sus hijos para la libertad era cómplice de la esclavitud que los encadenaba. Mariana Grajales fue la versión cubana, afrocubana y del siglo XIX de esa madre espartana. Pero con una diferencia que la historia rara vez subraya, con la intensidad que merece. Mariana no esperaba a sus hijos en el umbral de su casa, mirando el horizonte con el corazón apretado. Mariana estaba en la manigua junto a ellos, curando heridos, organizando suministros, manteniendo encendida la llama moral de hombres que a veces dudaban y que encontraban en ella una certeza que no hallaban en ningún otro lugar. No fue solo la madre de los héroes de esa guerra. Fue ella misma una combatiente en el sentido más profundo y más completo de la palabra. Una fuerza activa que sostuvo desde adentro la causa que muchos defendían desde afuera. Para 1868, cuando comenzó la Guerra de los 10 años con el Grito de Yara, Mariana ya había forjado en su hogar de Santiago de Cuba algo que ninguna academia militar podría haber construido deliberadamente: una familia de revolucionarios convencidos hasta la médula. Su esposo Marcos Maceo y sus hijos Antonio, José, Justo, Miguel, Rafael, Tomás, Marcos hijo, Julio y Fermín, todos marcharon a la guerra bajo la bandera de Cuba libre, con la determinación de quienes ya habían tomado su decisión mucho antes de escuchar el primer disparo. No lo hicieron por impulso ni por la euforia pasajera de un momento de exaltación patriótica. Lo hicieron porque Mariana los había criado durante décadas bajo la convicción irrenunciable de que una vida vivida en la opresión colonial no era una vida digna de ser vivida. Ese hogar no fue solo un hogar, fue una escuela de sacrificio consciente donde la libertad se enseñaba antes que el miedo. La dimensión de lo que Mariana vivió en los años siguientes es difícil de procesar desde la comodidad del presente. Imagina perder a tu esposo en combate en los primeros meses de la guerra, luego a un hijo, luego a otro más, hasta que los nombres se acumulan con la crueldad implacable de quien lleva una cuenta que nadie debería tener que llevar. Año tras año, con la puntualidad sombría de un tambor de guerra que nadie puede detener, la guerra fue cobrando su precio en la familia Maceo Grajales, con una sistematicidad que parecía diseñada para destruir a cualquier ser humano de carne y hueso. Y sin embargo, Mariana no se rompió, no se rindió, no fue a implorar a ningún comandante que le devolvieran a sus hijos sobrevivientes. Siguió en la manigua, siguió curando, siguió siendo la columna vertebral moral de una causa que exigía cada día un precio que muy pocos estaban dispuestos a pagar sin quebrarse. Hay una pregunta que resulta imposible responder de manera sencilla. ¿Sabía ella desde el principio que los perdería a todos? Había en esa mujer una lucidez tan brutal, una conciencia tan clara de lo que significaba la guerra, que tomó su decisión con pleno conocimiento de que estaba entregando a su familia entera a la posibilidad concreta y casi segura de la muerte. Los testimonios históricos disponibles y la coherencia de todas sus acciones documentadas sugieren que sí, que Mariana no era ingenua y que entendía perfectamente que una guerra de independencia contra el Imperio española en una isla pequeña y con recursos limitados exigiría el precio más alto que puede exigirse. Lo pagó sin regatear, sin pedir descuentos, sin buscar una salida honrosa que le permitiera conservar algo de lo que más amaba. Déjanos en los comentarios si conocías la verdadera dimensión de este sacrificio, porque la historia oficial latinoamericana rara vez lo cuenta con la intensidad que merece. Esto es lo que convierte a Mariana Grajales en un símbolo que trasciende la historia de Cuba y habla directamente a la conciencia humana universal.
No es el símbolo de la madre que sufre en silencio mientras sus hijos marchan a la guerra y espera resignada en casa. Es el símbolo de la mujer que activamente construyó esa guerra desde adentro, que entregó todo lo que tenía: esposo, hijos, hogar, estabilidad y vejez tranquila, a una causa que ella consideraba superior a cualquier felicidad personal. Y lo hizo siendo mulata, en una sociedad colonial que la miraba con el triple desprecio reservado para las mujeres, las personas de escasos recursos y los descendientes de africanos, ese desprecio estructural que pretendía invisibilizar precisamente a quienes más estaban poniendo sobre la mesa. Su historia es la prueba más contundente de que la independencia cubana no fue obra de una élite criolla blanca. Fue obra de todo un pueblo, con sus mujeres al frente. En los años que siguieron, Cuba aprendería a pronunciar su nombre con una reverencia diferente a la que se reserva para los generales y los presidentes. Mariana Grajales no era un título, ni una medalla, ni un decreto firmado en algún palacio. Era una fuerza de la naturaleza encarnada en una mujer que decidió, en el momento más oscuro y más difícil de la historia de su pueblo, que el amor verdadero no consiste en proteger a los tuyos del peligro, ni en negociar con el miedo, sino en prepararlos para enfrentar su destino con dignidad y con la frente alta. Esa lección, pronunciada en la manigua cubana hace más de 150 años, sigue resonando hoy en cada madre cubana que ha tenido que despedir a alguien amado sabiendo que tal vez no regrese. Sigue resonando en Miami, en Nueva York, en Madrid, en cada rincón del mundo donde los cubanos y sus descendientes cargan el peso de una historia que nadie eligió pero que todos heredaron. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias como la de Mariana Grajales se pierden para siempre en el olvido. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Mariana Grajales no llegó a la historia por accidente. Nació en Santiago de Cuba el 1 de julio de 1815, hija de Roque Grajales y Teresa Coello, dominicanos que habían cruzado el mar huyendo del cataclismo de la Revolución haitiana, ese terremoto político que entre 1791 y 1800 sacudió el Caribe hasta sus cimientos y transformó para siempre el mapa racial y político de toda la región. Sus padres llegaron a Cuba como lo hace casi todo el que llega a una tierra nueva, con poco en las manos y mucho en el pecho, con la memoria fresca de lo que significa perderlo todo y la determinación de construir algo que valga la pena defender. En ese ambiente de raíces arrancadas y de dignidad reconstruida a pulso, Mariana aprendió desde niña el idioma del sacrificio y la resistencia. Esa infancia marcada por el desplazamiento no fue una cicatriz que la debilitara. Fue la primera escuela que le enseñó que la libertad no se hereda, se conquista. Santiago de Cuba en las primeras décadas del siglo XIX era una ciudad que vivía la contradicción más brutal que puede vivirse. Una sociedad colonial donde la esclavitud era la columna vertebral de la economía y donde al mismo tiempo existía una clase de personas libres de color que se movían en el espacio incómodo y angosto entre la opresión total y la libertad plena. Mariana pertenecía a ese mundo intermedio, ese mundo donde ser libre en el papel no significaba ser libre en la práctica, donde el color de la piel fijaba los límites de lo posible con una crueldad que no necesitaba escribirse en ninguna ley porque estaba grabada en cada mirada, en cada gesto y en cada oportunidad negada sin explicación. Esa experiencia cotidiana de la injusticia estructural no produce amargura en todos los que la viven. En algunas personas produce, y por el contrario, una claridad moral de acero, una capacidad para ver la realidad sin los velos que el privilegio tiende sobre los ojos de quienes nunca han tenido que pelear por su dignidad. Mariana Grajales era una de esas personas, de las que no necesitan que nadie les explique lo que es la injusticia, porque la llevan tatuada en la propia piel desde que tienen memoria. Cuando conoció a Marcos Maceo, encontró en él al hombre que compartía no solo la sangre y la historia, sino la visión de lo que Cuba podía y debía ser. Marcos era un hombre de origen humilde, trabajador, con la tenacidad callada de quienes han construido todo lo que tienen sin la ayuda de ninguna herencia ni de ningún privilegio heredado. No era un intelectual, ni un caudillo, ni un hombre de discursos encendidos frente a multitudes. Era un hombre de convicciones profundas y acciones concretas,
del tipo que decide lo que cree y luego vive coherentemente con esa decisión sin importar el costo personal. El primer matrimonio de Mariana había sido con Fulgencio Ramos, con quien tuvo sus primeros hijos, pero fue con Marcos Maceo con quien construyó el hogar que la historia recordaría, de la alianza de dos voluntades que juntas produjeron algo más grande que cualquiera de las dos por separado. El hogar de los Maceo Grajales en el oriente cubano fue, desde sus comienzos, un espacio radicalmente diferente a los hogares de sus vecinos. No porque tuvieran más recursos, de hecho vivían con la modestia de quienes trabajan la tierra y comercian a pequeña escala, sino porque en esa casa se hablaba de cosas que en otras casas se callaban con el miedo instalado en la garganta. Se hablaba de la injusticia de la colonia española, de los 300 años de dominación que habían convertido la isla más fértil del Caribe en una máquina de producir riqueza para una metrópoli que no le debía nada a Cuba y que no tenía intención de pagarle nada. Se hablaba de los hombres que en otras partes del continente americano habían tomado las armas y habían ganado su independencia, desde Bolívar en Venezuela hasta Hidalgo en México, desde San Martín en el Río de la Plata hasta Toussaint Louverture en Haití, ese ejemplo extraordinariamente cercano para una familia afrocubana que sabía en carne propia lo que significaba romper cadenas con las propias manos. Ese hogar no era solo un hogar, era, en todos los sentidos que importan, una academia de conciencia política donde la libertad se enseñaba antes que el miedo. En ese hogar nacieron, uno tras otro, los hijos de Marcos y Mariana. La historia registra 14 hijos en total, entre los que figuran los 9 varones que el destino, y la decisión consciente de su madre, convertiría en soldados de la independencia cubana. Antonio José, nacido en 1845, fue el primero y el que la historia recuerda con más intensidad. El hombre que llegaría a ser conocido como el Titán de Bronce, uno de los militares más brillantes que produjo no solo Cuba, sino toda América Latina en el siglo XIX. Pero Antonio no fue una excepción en la familia, sino el producto más visible de un proceso de formación que Mariana aplicó a cada uno de sus hijos con la misma convicción y la misma exigencia sin distinción. José, Justo, Miguel, Rafael, Tomás, Marcos hijo, Julio y Fermín crecieron en la misma escuela invisible que su hermano mayor, bebiendo de las mismas aguas de una conciencia que su madre cultivaba con la paciencia y la constancia de quien sabe que está plantando semillas que tardarán años en florecer. ¿Cómo se cría a un hijo para la guerra? ¿Cómo se forma a una persona desde la infancia para que, cuando llegue el momento, sea capaz de poner su vida en la balanza por una causa que supera el instinto de supervivencia? La respuesta de Mariana no era violenta, ni fría, ni militarista en el sentido moderno del término. Era, en su esencia más profunda, una educación en valores, la convicción de que la dignidad no se negocia, que la libertad no es un lujo, sino una necesidad fundamental del ser humano, y que vivir bajo la opresión, sin hacer nada al respecto, es una forma de traición a uno mismo y a los que vendrán después. Mariana no entrenó guerreros en el patio de su casa, ni les enseñó a manejar armas antes de que pudieran sostenerlas. Formó hombres con conciencia, y esa conciencia, cuando el momento llegó, se convirtió en valentía militar por su propio peso natural. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras nacido en esa Cuba colonial y hubieras tenido la claridad de Mariana para ver lo que se jugaba? El contexto histórico de Cuba en esos años era un caldo de cultivo perfecto para que esa formación encontrara su momento de explosión. Mientras en el resto de América Latina las guerras de independencia habían llegado y se habían ido, Cuba permanecía atada a España con una combinación de fuerza militar y de intereses económicos de la clase criolla azucarera que no quería perder ni sus esclavos ni su posición privilegiada dentro del orden colonial. La isla era la joya más valiosa de lo que quedaba de un imperio que había perdido continentes enteros, y precisamente por eso la maquinaria de represión colonial en Cuba era más sofisticada, más brutal y más persistente que en cualquier otro lugar del hemisferio. España sabía que no podía permitirse perder Cuba, y esa determinación imperial se traducía en una vigilancia constante, o en una represión de cualquier murmullo independentista, y en una censura que intentaba ahogar incluso
los sueños de libertad antes de que pudieran convertirse en planes concretos. Era ese ambiente de opresión sistemática el que hacía que hablar en el hogar de los Maceo Grajales sobre la dignidad y la independencia fuera literalmente un acto de resistencia que podía costar la libertad o la vida. Marcos y Mariana criaron a sus hijos dentro de esa realidad, y a pesar de esa realidad, con la plena conciencia de que lo que enseñaban en su hogar era subversivo en el sentido más literal y más peligroso de la palabra. Cada conversación sobre la injusticia colonial, cada historia sobre los libertadores del continente americano, cada lección sobre la dignidad que no se dobla ante el poder, era técnicamente un acto de rebelión en una Cuba donde ese tipo de conversaciones podía terminar en la cárcel o ante un pelotón de fusilamiento. Pero ellos no bajaron la voz ni cerraron las puertas de su hogar ante esas verdades incómodas. Mariana especialmente, con esa determinación que los testimonios históricos describen casi como una presencia física tangible, no permitió que el miedo filtrara su hogar, ni suavizara los principios que quería transmitir a sus hijos. El miedo era el arma más efectiva del colonialismo, y Mariana Grajales se negó, deliberada y conscientemente, a regalársela al enemigo. Lo que hace irrepetible la historia de esta familia no fue solo la grandeza del sacrificio que vendría después, sino la conciencia con la que todo fue construido desde el principio, ladrillo a ladrillo y año tras año, en ese hogar de Santiago de Cuba, donde se criaron los hombres que un día marcharían a la manigua sin mirar atrás. Hay familias que son arrastradas por la historia sin haberla buscado, familias que se convierten en protagonistas de los grandes momentos del tiempo humano por circunstancias que nunca eligieron ni anticiparon. La familia Maceo Grajales no fue una de esas familias. Ellos eligieron su historia con plena conciencia, la construyeron con sus propias manos y la pagaron con la moneda más cara que existe. Y esa elección consciente es lo que distingue a Mariana Grajales de un simple personaje histórico y la convierte en un símbolo que habla directamente, todavía hoy, a la conciencia de cualquier persona que sepa lo que cuesta defender lo que se cree con verdadera convicción. En la noche del 9 al 10 de octubre de 1868, en el ingenio La de Majagua, en Manzanillo, oriente de Cuba, un hacendado llamado Carlos Manuel de Céspedes hizo algo que ningún cubano con propiedades y privilegios había hecho antes con esa determinación y esa consecuencia. Liberó a sus esclavos, los invitó a unirse a él como hombres libres e iguales y proclamó la independencia de Cuba frente al Imperio español. No tenía un ejército. No tenía garantías de victoria. No tenía respaldo de ninguna potencia extranjera que prometiera apoyo en los momentos difíciles. Tenía algo mucho más frágil y al mismo tiempo mucho más poderoso. Una convicción moral que ya no podía seguir esperando y una chispa que, una vez encendida, sería imposible de apagar completamente aunque tardara décadas en convertirse en incendio definitivo. Ese momento, conocido para siempre en la historia de Cuba como el Grito de Yara, fue la señal que miles de cubanos en todo el oriente de la isla llevaban años esperando sin saber exactamente cuándo llegaría. 5 días después del Grito de Yara, el 15 de octubre de 1868, la familia Maceo Grajales entró en la historia de Cuba. No de manera gradual, no con vacilaciones ni con el tipo de deliberación cautelosa que caracteriza a quienes todavía pesan los riesgos contra los beneficios. Entró en la historia de golpe, con la velocidad y la decisión de quienes ya habían tomado su determinación mucho antes de que el momento llegara. Marcos Maceo y sus hijos Antonio, José y Justo se presentaron ante el líder revolucionario de su zona para unirse al movimiento libertador, y Mariana hizo algo que ningún testimonio histórico sugiere que alguien le pidiera, pero que ella consideró absolutamente natural e irrenunciable. Hizo arrodillar a su familia frente a un crucifijo y les hizo jurar, ni con las palabras exactas que los testimonios históricos han conservado, que lucharían por la independencia de Cuba o morirían en el empeño. No había término medio en ese juramento. No había cláusula de escape, no había condición que permitiera honrarlo a medias. Era una promesa total ante Dios y ante Cuba, pronunciada de rodillas y sellada con la fe de una mujer que sabía perfectamente lo que ese juramento exigiría de ella y de cada persona que lo pronunciara. Hay que detenerse un momento en esa imagen,
porque su significado se pierde con demasiada facilidad si no se la mira con la intensidad que merece. Una mujer de 53 años, mulata, sin estudios formales, en una Cuba colonial donde las personas de su condición racial y social no existían en el mapa del poder ni en las páginas de la historia que los colonizadores escribían, tomó la decisión de poner de rodillas a su esposo y a sus hijos ante un crucifijo y extraerles una promesa de vida o muerte. No fue un impulso del momento, ni el arrastre emocional de un discurso patriótico que encendió la sangre en una tarde de calor. Fue el resultado lógico y coherente de décadas de formación consciente, el momento en que la escuela invisible que Mariana había construido en su hogar durante años finalmente mostró lo que era capaz de producir cuando la historia tocaba a la puerta y preguntaba quién estaba dispuesto a responder con algo más que palabras. Mariana no mandó a su familia a la guerra y se quedó en casa esperando noticias. Con 53 años, una edad que en el siglo XIX, con las condiciones de vida de la época, equivalía a una vejez avanzada para muchos, marchó a la manigua cubana junto a sus hijas, su nuera María Cabrales, esposa de Antonio, y el resto de la familia. Se instaló en los campamentos del Ejército Libertador con la misma determinación con la que había educado a sus hijos, sin concesiones, sin quejas, sin la menor insinuación de que aquella vida de privaciones en medio de la selva húmeda del oriente cubano fuera más de lo que podía soportar. Los rigores de la campaña eran brutales: largas marchas bajo lluvias tropicales y a veces bajo ciclones, escasez permanente de alimentos y medicamentos, el peligro constante de los combates y las enfermedades que en aquella manigua mataban con una eficiencia que los fusiles españoles envidiaban. Mariana los enfrentó todos sin que ningún testimonio histórico registre una sola queja de su parte. Dentro de los campamentos del Ejército Libertador, Mariana se convirtió en algo que ningún título militar podría capturar con exactitud, pero que todos los que la conocieron entendieron de inmediato: el alma moral de la tropa. Trabajó durante los 10 años que duró la Guerra Grande en los hospitales de campaña, atendiendo heridos y enfermos con una dedicación que el historiador Fernando Figueredo describió con una observación reveladora. Todos querían atenderse con Mariana. No tenían medicamentos modernos ni instrumentos quirúrgicos sofisticados. Tenían plantas medicinales, conocimiento popular heredado y el tipo de cuidado humano que solo pueden dar quienes se interesan genuinamente por las personas que tienen enfrente. Pero además de curar, Mariana hacía algo que en una guerra puede ser tan importante como cualquier medicina: transmitía certeza. En los momentos de duda, en las noches largas después de una derrota, en los instantes en que el agotamiento empujaba a los hombres hacia la rendición, ella era la presencia que recordaba a todos por qué habían cruzado esa línea de no retorno. La participación de Mariana en la guerra no se limitó a los hospitales de campaña. Arreglaba la ropa de los mambises, trasladaba armas y pertrechos, organizaba suministros con los recursos mínimos disponibles y daba consejos que los hombres escuchaban con el respeto que se reserva para quien ha demostrado, con hechos y no con palabras, que su convicción no tiene precio. Hay en esa imagen, la de una mujer mayor moviéndose entre los campamentos, con igual naturalidad entre los heridos y los fusiles, entre las tareas domésticas de la campaña y las decisiones que afectaban la moral de cientos de hombres. Algo que resulta profundamente subversivo para la narrativa histórica tradicional, que tiende a colocar a las mujeres en los márgenes de las guerras como víctimas pasivas o como símbolos de lo que los hombres defienden. Mariana Grajales no era un símbolo que los hombres defendían. Era una fuerza activa que sostenía desde adentro la capacidad de esos hombres para seguir peleando. La nuera María Cabrales, esposa de Antonio, seguía el ejemplo de Mariana con la coherencia de quien ha aprendido bien la lección de la mujer con quien comparte la vida de campaña. Las hijas de Mariana que marcharon con la familia a la manigua también formaron parte de ese esfuerzo colectivo que convierte a la familia Maceo Grajales en un fenómeno histórico sin paralelo fácil en ninguna otra guerra de independencia del continente americano. No fue solo Antonio el héroe. No fue solo la figura militar de mayor proyección la que hace irrepetible esta historia. Fue la decisión de toda una familia, liderada desde adentro por una mujer que nadie había elegido comandante, pero que todos seguían como si lo fuera,
de entregarse sin reservas a una causa que exigía exactamente eso. Entrega sin reservas y sin condiciones. Comenta qué versión de esta historia te enseñaron, porque la historia latinoamericana oficial rara vez habla de las mujeres que sostuvieron las guerras de independencia desde adentro, con las manos y el corazón, sin uniforme ni grado militar que reconociera su contribución. La contribución de Mariana al Ejército Libertador no quedó registrada en ningún documento oficial de rangos y ascensos, porque el sistema militar de la época no tenía categoría para lo que ella era. Pero quedó registrada en los testimonios de quienes la conocieron, en las palabras que José Martí le dedicó en su artículo titulado precisamente La Madre de los Maceo, en la memoria de una nación que tardó tiempo en nombrarla correctamente, pero que finalmente encontró las palabras exactas: Madre de la Patria. Ese 15 de octubre de 1868, cuando la familia Maceo Grajales se incorporó al Ejército Libertador apenas 5 días después del Grito de Yara, Cuba recibió algo que no podía saber todavía que recibiría. No solo soldados, sino una familia completa, que convertiría su sacrificio colectivo en el símbolo más poderoso de lo que cuesta construir una nación libre. Y en el centro de ese símbolo, sosteniéndolo con una voluntad que la historia tardaría décadas en dimensionar correctamente, estaba Mariana, arrodillada frente a un crucifijo, extrayendo juramentos que cumpliría con la última gota de sangre de todo lo que amaba. Hay un tipo de dolor que la lengua humana no tiene palabras suficientes para describir con exactitud. Es el dolor de la madre que entierra a un hijo. Es un dolor que rompe algo en el interior de una persona de una manera que nunca vuelve a soldarse completamente, que deja una ausencia permanente con la forma exacta del ser que se fue y que ningún tiempo, ninguna filosofía y ninguna fe logra llenar del todo. Ahora imagina ese dolor multiplicado. Imagina que no es 1 sino 2, no 2 sino, no sino 8. Imagina que el telégrafo del destino te va trayendo la misma noticia con variaciones de nombre y de lugar, pero con la misma esencia brutal a lo largo de 25 años de guerra. Eso fue lo que vivió Mariana Grajales entre 1868 y 1893, ni los 25 años que median entre el inicio de la guerra y su propia muerte en el exilio de Kingston. Una cuenta regresiva de pérdidas que habría destruido a cualquier ser humano de constitución ordinaria y que a ella, por razones que solo pueden entenderse cuando se comprende la profundidad de su convicción, la convirtió en algo más grande que el dolor mismo. El primero en caer fue Marcos, el esposo. En 1869, apenas un año después del Grito de Yara, con la guerra todavía en su primera infancia y el Ejército Libertador todavía aprendiendo a organizarse en condiciones de campaña que eran nuevas para todos, Marcos Maceo murió en combate. Llevaba puesto el mismo juramento que había pronunciado de rodillas frente al crucifijo junto a sus hijos, el juramento que Mariana le había extraído con la certeza de quien sabe que no hay vuelta atrás. Había cumplido ese juramento con su vida, que era exactamente lo que el juramento pedía cuando la situación lo exigía. Para Mariana, esa muerte no fue una sorpresa en el sentido de lo inesperado. Era la consecuencia lógica y prevista de la decisión que ambos habían tomado juntos. Pero que fuera previsible no la hacía menos real, y no hacía que la cama vacía al amanecer pesara menos ni que el silencio, donde antes había una voz familiar, fuera más fácil de habitar. Lo que hace la historia de Mariana extraordinaria en este punto no es que sobreviviera al duelo, porque los seres humanos sobreviven al duelo con una frecuencia que a veces resulta sorprendente. Lo que la hace extraordinaria es lo que hizo después de sobrevivir a ese primer duelo. Siguió en la manigua, siguió trabajando en los hospitales de campaña, siguió siendo el centro moral de una familia que todavía tenía hijos vivos en combate. Siguió siendo la misma fuerza inquebrantable que sus compañeros de lucha reconocían en ella desde el primer día. No hubo retiro, no hubo negociación, no hubo el momento en que una madre que ya había pagado con la vida de su esposo pudiera decir razonablemente que había cumplido con su parte del trato y que ahora le correspondía a otro pagar el siguiente precio. Para Mariana, y ese tipo de contabilidad del sacrificio no existía. La causa era la causa, y mientras la causa siguiera viva, ella también seguiría en pie.
Luego vinieron los hijos, uno tras otro, con la puntualidad sombría de una guerra que no conoce el perdón ni hace excepciones por el rango ni por el apellido. Julio, Miguel, Rafael, Justo. Cada nombre era una bala disparada directamente al corazón de una madre que se negaba a caer aunque le costara cada fibra de su voluntad mantenerse de pie. Los testimonios de quienes compartieron campamento con Mariana durante esos años describen a una mujer que lloraba a sus muertos, que no pretendía una indiferencia que habría sido imposible e inhumana, pero que pasado el duelo inmediato regresaba al trabajo con una determinación que los que la observaban encontraban a veces sobrehumana y a veces aterradora en su coherencia. No era frialdad lo que tenía, mas era una forma de fe tan profunda y tan visceral que transformaba el dolor en combustible en lugar de dejarlo convertirse en parálisis. La pregunta que resulta inevitable en este punto es la misma que se hacen todas las personas que conocen esta historia por primera vez. ¿No hubo un momento en que Mariana quiso parar? ¿No hubo una noche en la manigua, después de recibir la noticia de otro hijo caído, en que esa mujer de carne y hueso miró al cielo y consideró la posibilidad de que el precio ya había sido suficientemente alto, de que Cuba había recibido ya más de lo que tenía derecho a pedir de una sola familia? Los testimonios históricos disponibles no registran ese momento de quiebre, porque tal vez nunca ocurrió de una manera visible para los que la rodeaban. Pero sería deshonesto con la humanidad de Mariana pretender que el dolor no existió, y que detrás de esa fachada de acero no había una mujer que amaba a sus hijos con cada átomo de su ser, y que sentía cada pérdida con una intensidad que no tiene nombre en ningún idioma. Lo que la diferencia no es que no sintiera ese dolor, es que decidió, conscientemente y con plena responsabilidad de esa decisión, no permitir que ese dolor detuviera lo que ella consideraba necesario e irrenunciable. Déjanos en los comentarios si conocías la magnitud de este sacrificio, porque los libros de historia latinoamericana suelen mencionar a Mariana Grajales en una línea, en un párrafo, en una fecha, sin detenerse a que el lector procese con toda su intensidad lo que esa mujer vivió durante décadas de guerra. 8 hijos y un esposo. Esa es la cuenta final. 8 hombres a quienes ella dio la vida, a quienes cargó en brazos, a quienes vio crecer y formó con sus propias palabras y su propio ejemplo, cayeron en los campos de batalla de Cuba antes de que ella misma cerrara los ojos por última vez. No en una sola batalla, no en un solo día que pudiera ser procesado como un golpe único y devastador. A lo largo de décadas, con la cadencia cruel de una guerra que nunca terminaba de cobrar lo que consideraba que se le debía. Esa dimensión temporal del sacrificio de Mariana es la que resulta más difícil de comprender desde la distancia cómoda de un siglo y medio de historia. No fue un instante de heroísmo, fue una decisión renovada cada día durante 25 años de pérdidas acumuladas. Hubo hijos que murieron en la Guerra de los 10 años, que se extendió desde 1868 hasta 1878. Y hubo hijos que cayeron en la Guerra Chica de 1879, ese intento de continuación que encendió brevemente la llama antes de que las circunstancias la apagaran de nuevo. Cada conflicto armado que Cuba vivió en esas décadas encontró a los Maceo Grajales en la primera línea, pagando en vidas lo que sus convicciones les exigían pagar. Antonio Maceo sobrevivió milagrosamente a ambas guerras, acumulando heridas que los historiadores cuentan en números que resultan casi imposibles de creer. Más de 20 heridas de bala, recibidas en combate a lo largo de su carrera militar, cada una de las cuales podría haberlo matado y ninguna de las cuales logró doblegarlo. La madre que lo formó y el hombre que él era resultaron estar hechos de la misma sustancia irrompible. Pero Antonio era el último. Y Mariana lo sabía. En los años finales de su vida, con la vejez instalada en un cuerpo que había dado todo lo que tenía, y con el peso de un duelo acumulado que muy pocos seres humanos han llevado en la historia registrada, Mariana vivía con la conciencia de que el hijo que le quedaba en pie era también el blanco más visible del enemigo, el símbolo vivo más poderoso de la resistencia cubana que España quería eliminar con la misma urgencia con que había intentado apagar toda la familia. Antonio era el titán de bronce para Cuba,
y el enemigo número uno para el Imperio español. Las dos cosas al mismo tiempo, con toda la grandeza y todo el peligro que esa dualidad implicaba para una madre que ya había pagado un precio que ninguna nación tiene derecho a cobrarle a una sola familia. Hay en todo esto una ironía que la historia rara vez subraya con la intensidad que merece. Mariana Grajales murió en 1893 sin ver la victoria que había pagado con todo lo que tenía. Murió en el exilio de Kingston, Jamaica, lejos de la tierra que amaba y por la que lo había entregado todo, sin poder pisar el suelo cubano que sus hijos habían regado con su sangre. Y murió sin saber que Antonio, el último hijo que le quedaba, el único que había sobrevivido a todas las guerras hasta ese momento, caería en batalla apenas 3 años después, en diciembre de 1896, sin llegar a ver tampoco la Cuba libre que ambos habían soñado. El sacrificio de la familia Maceo Grajales fue tan total, tan completo, tan absolutamente sin reservas, de que ni siquiera la historia tuvo la decencia de darles a todos el final que se merecían ver con sus propios ojos. El 10 de febrero de 1878, el general cubano Arsenio Martínez Campos y los representantes del Ejército Libertador firmaron el Pacto del Zanjón, el acuerdo que ponía fin oficialmente a la Guerra de los 10 años sin haber logrado la independencia de Cuba. Para los miles de mambises que habían pasado una década peleando en la manigua con recursos mínimos y pérdidas enormes, el Zanjón fue una derrota envuelta en el lenguaje diplomático de las concesiones y las promesas que España no tenía intención de cumplir. Para Antonio Maceo, que se negó a firmar ese pacto y pronunció en Baraguá su famosa protesta que la historia cubana recuerda como uno de los gestos más dignos del siglo XIX, el Zanjón fue una traición a los muertos que no podía aceptarse sin deshonrar cada gota de sangre derramada. No para Mariana Grajales, que había llegado a esa guerra con una familia y la había atravesado entregando uno por uno a casi todos sus muertos, el Zanjón fue el principio de una segunda guerra, más silenciosa y más lenta que la primera, pero no menos brutal en lo que exigía de quien la vivía. El exilio llegó para Mariana con la frialdad inevitable de las consecuencias que se acumulan cuando una familia entera ha estado en el bando equivocado según los ganadores temporales de una guerra. Las autoridades coloniales españolas no tenían ningún interés en dejar en suelo cubano a la madre de Antonio Maceo, el hombre que había rechazado públicamente el Pacto del Zanjón y que seguía siendo considerado el enemigo más peligroso de la corona en toda la isla. Mariana marchó al exilio en Jamaica, a la ciudad de Kingston, con la misma determinación callada con la que había marchado a la manigua 10 años antes, sabiendo que lo que dejaba atrás era todo lo que conocía, y amando ese todo de una manera que ninguna distancia geográfica podría reducir ni atenuar. Se llevó los muertos adentro, sí, porque a los muertos no los puede confiscar ninguna aduana ni detener ninguna frontera. Y se llevó también esa convicción que la había sostenido durante décadas y que no había quebrado bajo ningún peso hasta ese momento. Kingston no era la vida que Mariana había construido en Cuba. Era una ciudad caribeña bulliciosa y llena de vida propia, con su propio sol y su propia música y sus propios dolores de isla colonial. Pero era fundamentalmente una tierra ajena, donde el exilio tiene ese sabor particular que solo conocen quienes lo han vivido. La sensación de que la realidad verdadera está ocurriendo en otro lugar, de que los días transcurren en una especie de paréntesis permanente que algún día se cerrará cuando las condiciones lo permitan, y la vida podrá reanudarse donde fue interrumpida. Mariana vivió ese paréntesis en condiciones de pobreza genuina, sin los recursos que en Cuba el trabajo y los años de vida habían acumulado, y dependiendo de la solidaridad de la comunidad de exiliados cubanos en Jamaica, que intentaba sostenerse mutuamente en el mismo vacío compartido. No había en ese exilio ninguna comodidad que suavizara el golpe de lo perdido, ningún privilegio heredado que pusiera distancia entre Mariana y la dureza material de lo que estaba viviendo. Los espías del gobierno colonial español en Jamaica eran una presencia constante en la vida de los exiliados cubanos, ese recordatorio permanente de que el imperio seguía considerándolos una amenaza que valía la pena vigilar incluso a distancia. Las comunidades de exiliados en Kingston y en otras ciudades del Caribe y de los Estados Unidos
Vivían bajo esa mirada que los seguía sin importar cuántos mares cruzaran ni cuántos años pasaran. Para Mariana, esa vigilancia era casi una confirmación de que seguían siendo relevantes, de que el miedo que inspiraba la familia Maceo Grajales al poder colonial no había disminuido con las derrotas militares ni con los años de silencio forzado. Pero la vigilancia también tenía un costo práctico y cotidiano. Limitaba los movimientos, enrarecía las comunicaciones y hacía que cada carta, no cada mensaje y cada contacto con los hijos que seguían en otras partes del mundo, se convirtiera en una operación cuidadosa que debía navegar entre lo necesario y lo peligroso. Algunos de sus hijos sobrevivientes fueron deportados a España después del Zanjón, arrancados de Cuba con la misma violencia administrativa con la que el imperio manejaba a quienes consideraba demasiado peligrosos para dejarlos en la isla, pero demasiado conocidos para simplemente desaparecerlos. Antonio terminó en el exilio también, moviéndose por distintos países de América Latina y del Caribe, organizando y conspirando y preparando lo que él y José Martí y otros creían firmemente que vendría después del Zanjón, una nueva guerra, mejor preparada, con más recursos y con la lección aprendida de que una independencia a medias no era independencia, sino una trampa con otro nombre. Mariana sabía de los movimientos de Antonio a través de esas comunicaciones laboriosas y vigiladas, pero saber de él a través de cartas y mensajes intermediarios no era lo mismo que tenerlo cerca, y la distancia que el exilio pone entre los seres queridos tiene un peso que quien no lo ha sentido no puede calcular con exactitud. ¿Cómo se vivía el exilio cubano de finales del siglo XIX desde adentro, desde los cuartos pequeños de Kingston, donde una mujer anciana y pobre guardaba en su memoria un país que el imperio intentaba hacerle creer que ya no existía para ella? Esta pregunta no es solo histórica. Es la misma pregunta que se hacen hoy, en Miami y en Madrid y en San Juan, los cubanos y sus hijos y sus nietos que llevan décadas viviendo ese mismo paréntesis que Mariana vivió en Jamaica, esperando la reanudación de una vida interrumpida por la política de quienes decidieron que algunas personas no tenían derecho a quedarse en su propia tierra. El exilio cubano no comenzó en 1959, comenzó en el siglo XIX, con mujeres como Mariana que cruzaron el mar no por elección, sino porque quedarse era imposible sin traicionar todo lo que habían construido. Si tu familia vivió esto, comparte su historia en los comentarios, porque esas historias son parte del mismo tejido que la historia de Mariana Grajales. Los últimos años de Mariana en Kingston fueron años de pérdidas silenciosas que se acumulaban con la misma lógica implacable que había caracterizado toda su vida adulta. La salud se deterioraba con la velocidad que la vejez impone a un cuerpo que ha vivido décadas de campañas, privaciones y duelos que ningún médico del siglo XIX tenía herramientas para tratar. Los hijos que todavía vivían estaban lejos, dispersos por el exilio en distintas geografías, y las noticias llegaban lentas y filtradas por la distancia y la vigilancia. El mundo que Mariana había construido con tanto esfuerzo y tanto dolor durante décadas estaba físicamente disperso en una geografía del destierro que ningún mapa podría representar con precisión porque sus coordenadas eran emocionales más que cartográficas. Estaba en los recuerdos de los muertos, en las cartas que llegaban de Cuba clandestinamente, en las conversaciones de los exiliados en Jamaica que mantenían viva la memoria de lo que habían dejado atrás. El 27 de noviembre de 1893, Mariana Grajales Coello murió en Kingston, Jamaica. No murió en la Cuba que amaba, no murió con el sol de Santiago, calentando la misma tierra donde habían nacido sus hijos. Murió en tierra extranjera, pobre y anciana, pero sin haber doblado nunca la rodilla ante el poder que la había expulsado de su casa, sin haber pedido perdón por nada, sin haber pronunciado una sola palabra de arrepentimiento por las decisiones que la habían traído hasta ese cuarto en Kingston, donde se apagó la vida de la mujer más extraordinaria que Cuba había producido hasta ese momento. Tenía 78 años. Había sobrevivido a su esposo, a 8 de sus hijos, a 2 guerras y a más de 15 años de exilio. Le faltaban solo 3 años para ver la guerra final que Antonio y Martí estaban preparando. Y le faltaban menos de 2 para enterarse, si hubiera vivido, de que Antonio caería también. Hay una dimensión de la historia de Mariana
que resuena con particular intensidad en las comunidades cubanas del exilio contemporáneo, en las madres cubanas de Miami, que también han tenido que construir sus vidas en tierra ajena, mientras el corazón permanece anclado en una isla que el tiempo y la política han vuelto inalcanzable. Mariana Grajales murió sin poder volver. No como metáfora ni como figura literaria. Literalmente murió en otro país, lejos de su tierra, sin haber podido pisar nunca más el suelo cubano después del zanjón. Esa muerte en el exilio, esa vida terminada en el paréntesis en lugar del retorno que se soñó durante años, es el detalle de su historia que más cuesta mirar de frente porque en él se refleja, con una claridad que duele, y la condición de generaciones enteras de cubanos que todavía esperan el cierre de ese paréntesis que para Mariana nunca llegó. El 7 de diciembre de 1896, en un potrero cerca de Punta Brava, en la provincia de La Habana, Antonio Maceo Grajales cayó con 2 balas en el cuerpo durante un enfrentamiento con las tropas españolas del general Valeriano Weyler. Tenía 51 años, llevaba más de 2 décadas de combate, acumuladas en un cuerpo que exhibía más de 20 heridas de bala que no habían podido con él, y había sobrevivido a 2 guerras de independencia, innumerables emboscadas, conspiraciones y las maniobras de un imperio que lo odiaba con la intensidad que se reserva para los enemigos que no se pueden comprar, ni intimidar, ni doblegar. La última bala sí pudo con él. Murió en el mismo suelo cubano por el que su madre había entregado todo, y apenas 3 años después de que Mariana cerrara los ojos en Kingston sin haber podido ver la victoria ni despedirse de su hijo mayor. El círculo trágico de la familia Maceo Grajales se cerraba con esa muerte. El último varón de la familia que había marchado a la manigua con el juramento de 1868 caía también sin haber visto la Cuba libre que ambos habían soñado durante décadas enteras. 7 meses antes de la muerte de Antonio, en mayo de 1895, José Martí había caído en combate en Dos Ríos, en el oriente de Cuba, en su primer enfrentamiento armado desde que regresó a la isla para liderar la guerra que había organizado desde el exilio, con años de trabajo político y organizativo sin precedente en la historia latinoamericana. Martí murió a los 42 años, sin haber tenido tiempo de ver crecer la guerra que había encendido con tanta paciencia y tanta precisión intelectual. Y la guerra continuó sin su arquitecto principal, con la tenacidad de los movimientos que ya han superado la dependencia de una sola figura para mantenerse vivos. Cuba pagó entre 1895 y 1898 sus últimos y más brutales tributos antes de que el Imperio español, exhausto y derrotado también en el Caribe y en el Pacífico por la intervención de los Estados Unidos, firmara en diciembre de 1898 el Tratado de París que ponía fin formalmente a más de 400 años de dominio colonial. La independencia llegó, pero sin Martí, sin Maceo y sin Mariana para verla con sus propios ojos, que era exactamente la crueldad que la historia parecía haberse propuesto cobrar hasta el final sin dar concesiones de última hora. Hay en todo esto una justicia histórica incompleta, que la narrativa oficial tiende a suavizar porque las historias fundacionales de las naciones prefieren los finales limpios a las verdades complicadas que incomodan. Cuba fue libre en 1898, sí, pero libre con una enmienda Platt que le otorgaba a los Estados Unidos el derecho a intervenir en sus asuntos internos, libre con una deuda de sangre que los cubanos negros y mulatos, que habían luchado en proporciones desproporcionadas dentro del Ejército Libertador, verían traducirse en pocas décadas en una república donde el color de la piel seguía fijando los límites de lo posible con una crueldad que ya no necesitaba el nombre formal de colonia para funcionar exactamente como una. Y la Cuba por la que Mariana entregó todo no fue exactamente la Cuba que llegó después de 1898. Y esa distancia entre el sueño que ella alimentó durante décadas y la realidad que la historia produjo es parte de la verdad que no puede contarse honestamente si se decide omitirla para no complicar la épica. Los grandes sacrificios merecen ser medidos contra lo que produjeron, no solo contra lo que prometieron. Aún así, la historia reconoció a Mariana Grajales con el título más alto que una nación puede otorgar a quien no fue presidente ni general ni firmante de ningún tratado. La llamó Madre de la Patria.
No fue un título formal otorgado en una ceremonia específica con una fecha que los archivos conserven con precisión burocrática, sino el resultado de un reconocimiento colectivo que fue creciendo en la memoria cubana con la lógica irresistible de lo que es verdad y no necesita decreto oficial para imponerse en la conciencia de un pueblo. José Martí, que había conocido a Mariana durante sus años de campaña y exilio, y que escribió sobre ella con la intensidad que reservaba para las figuras que consideraba genuinamente extraordinarias, la llamó la madre de los Maceo. Pero esa descripción se quedaba corta para capturar la dimensión real de lo que Mariana representaba. La historia cubana fue ampliando ese reconocimiento hasta que el título de Madre de la Patria se instaló en la memoria colectiva con la solidez de las verdades que ya no necesitan discutirse porque se sostienen solas ante cualquier examen. Las estatuas llegaron después, esa forma material con la que las naciones intentan fijar en piedra y bronce lo que no quieren que el tiempo erosione ni el olvido devore. En Cuba, la imagen de Mariana Grajales está presente en Santiago de Cuba, la ciudad que la vio nacer, y en otros espacios públicos que el siglo XX y el siglo XXI han ido poblando con su figura con la convicción de que su presencia en el espacio público no es decorativa sino necesaria. Pero hay algo particularmente significativo en el hecho de que su imagen también esté presente en Miami, en el corazón de la comunidad cubana que el exilio del siglo XX construyó a miles de kilómetros de la isla con las manos vacías de casa pero llenas de memoria. Las estatuas de Mariana en Miami son la evidencia de que su legado trasciende las divisiones políticas que han fragmentado a Cuba durante décadas y que encuentran a cubanos de distintas tradiciones enfrentados en casi todo, excepto en el reconocimiento de lo que esta mujer representó y sigue representando para un pueblo que lleva más de un siglo buscando la manera de estar completo. Mariana pertenece a todos los cubanos con una amplitud que muy pocos símbolos históricos pueden reclamar sin que alguien objete. Para las mujeres afrocubanas específicamente, Mariana Grajales tiene una dimensión que va más allá del reconocimiento patriótico general y que toca algo más profundo y más urgente en su historia colectiva: la necesidad de prueba visible e irrefutable. La narrativa histórica tradicional sobre las guerras de independencia latinoamericanas tiende a invisibilizar la contribución de los afrodescendientes, a construir la épica de la libertad con protagonistas predominantemente blancos y a archivar en los márgenes del relato a los que pusieron igual o mayor proporción de sacrificio, pero cuya historia no encajaba en el molde heroico que el poder prefería perpetuar. Mariana Grajales es, para las mujeres afrocubanas de hoy, la evidencia concreta e innegable de que la independencia de Cuba fue también, y de manera fundamental, obra de personas negras y mulatas que amaron a esa isla con la misma intensidad y la misma consecuencia que cualquier criollo con hacienda y apellido europeo. ¿Por qué esta historia no se cuenta con esa claridad en todos los libros de texto latinoamericanos? Esa es la pregunta que merece una respuesta honesta, y la respuesta honesta es incómoda para más de una narrativa oficial. Las madres cubanas que hoy viven en Miami y en otras ciudades de los Estados Unidos, las que salieron de Cuba en los años 60, 70, 80 y 90, con un viaje de ida sin fecha de regreso confirmada, se reconocen en Mariana con una intimidad que sorprende hasta a quienes la sienten por primera vez. No porque sus circunstancias sean idénticas a las de una mujer del siglo XIX que peleó en la Manigua, sino porque el núcleo de la experiencia de Mariana habla directamente a algo que ellas también conocen: el peso de criar hijos para un mundo que puede separarlos de uno, la angustia de perder personas amadas a causas que el poder decide con indiferencia hacia el dolor de los que quedan, la determinación de no doblarse, aunque cada nuevo golpe parezca calculado para conseguir exactamente eso. Mariana es el espejo en el que generaciones de madres cubanas del exilio reconocen su propio dolor y le encuentran, si no consuelo pleno, al menos la compañía de saber que otras mujeres antes que ellas cargaron ese mismo peso y no se rompieron. Si conocías esta historia y te identificas con ella, comparte este relato con quien creas que necesita escucharlo. El legado de Mariana Grajales no es solo histórico ni solo cubano. Es una interpelación directa a la conciencia de cualquier época y cualquier lugar sobre lo que significa defender una convicción hasta sus últimas consecuencias, sobre el precio real que tienen la libertad y la dignidad cuando se las toma en serio
y no solo como palabras en un discurso. Fue una mujer afrocubana, pobre, sin educación formal, sin acceso al poder ni a los recursos que la historia tradicional considera prerequisitos para dejar una marca en el tiempo. Entregó a su esposo, entregó a sus 9 hijos varones, entregó su hogar, su vejez tranquila y sus últimos años en su propia tierra. Los entregó con plena conciencia y sin arrepentimiento, con los ojos abiertos y la frente alta, sabiendo exactamente lo que pedía esa guerra y eligiendo pagarlo de todas formas. La deuda que ese sacrificio genera no se salda con una estatua ni con una fecha en el calendario. Se salda recordando, contando, exigiendo que su nombre se pronuncie con toda la gravedad que le corresponde, en español, en voz alta, para que los que vengan después sepan qué significa amar a una tierra con esa clase de amor que no hace cuentas ni pide recibos, sino que simplemente y de manera absoluta lo entrega todo.